Maussan Televisión. Buena televisión. Continuamos con nuestra programación especial, con este especial Francisco, el Papa Humilde, que llevamos desde las 9 de la mañana completamente en vivo en Maussan Televisión, hablando del legado y de la obra del Papa Francisco, y es tiempo para el análisis. Estamos con nuestros panelistas expertos del canal que nos van a dar su opinión y su punto de vista sobre lo que acaba de acontecer, el fallecimiento del Papa Francisco. En primer lugar, Mauricio Vázquez, bienvenido. Gracias, Lourdes. Es un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias, conductor de 7. Tenemos también a Sebastián Maussan. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias, Lourdes. Gracias por estar aquí. También a nuestro experto, que ya le conocen, Luis Sánchez, experto en asuntos religiosos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Pues gracias, Jorge Luis Suxdorf, otro conductor del canal, parte importantísima del equipo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Lourdes. Y por último y no menos importante, Johanan Díaz, conductor de Cara a Cara el Debate. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti, Lourdes, y un saludo a toda la gente que nos mira en estos momentos. Pues estamos aquí para analizar esta noticia de última hora. El lunes el mundo, la cristiandad, se sorprendían con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco a las 7:35 de la mañana, tiempo de Italia, noticia que supimos el mismo lunes por parte del camarlengo del Vaticano, cardenal Kevin Farrell, quien fue el encargado de anunciarle al mundo que estamos en sede vacante. En estos momentos estamos en sede vacante, que es ese proceso que transcurre entre el fallecimiento de un papa y el inicio de un nuevo pontificado. Lo que viene ahora próximamente es el cónclave, la elección del nuevo papa, y eso es lo que vamos a analizar en esta mesa de análisis. ¿Cuál es el futuro que le espera a la Iglesia después de Francisco? En estos momentos iremos conectando también con la señal completamente en vivo que nos llega desde el Vaticano, en ese funeral, en ese capilla ardiente en la Basílica de San Pedro, donde se estima que 200.000 personas presenten sus respetos al cuerpo del Papa Francisco, que estará expuesto desde hoy miércoles hasta el viernes y el sábado, su funeral. Vamos con análisis y, en primer lugar, Mauricio, me gustaría saber qué piensas sobre el futuro de la Iglesia y cómo se plantea la elección de este Papa, porque no va a ser un Papa cualquiera, tal y como está el mundo. Gracias, Lourdes. Claro que sí. Pues yo lo que veo, primero, obviamente la muerte del Papa es un evento no solamente espiritual, es un evento político, es un evento de poder. Entonces la Iglesia Católica se tiene que replantear muchas cosas. No es muy difícil hacer un análisis de la Iglesia Católica, sobre todo si somos católicos mexicanos y damos seguimiento más o menos al día de lo que está pasando. Podemos entender que los fieles católicos han descendido, al menos los que van a misa. El otro día leí una estadística en Europa que solamente el 10% de los católicos van a misa y la mayoría son mujeres. Eso que también habla mucho de lo que estamos viviendo. O sea, son las mujeres las que realmente sostienen a la Iglesia Católica y son las mujeres las que deberían de tener una mayor representación, cosa que es importante para el próximo Papa. Desde mi punto de vista, la única salida para una Iglesia que quiera recuperar la influencia sobre sus fieles es un Papa progresista. Pero el problema es que un Papa progresista, como podría ser continuar con estas ideas que ha tenido Francisco, el Papa Francisco, en relación a las parejas divorciadas, en relación a las parejas homosexuales, en relación al aborto, una serie de asuntos muy polémicos, pues sí, yo pienso que acercan a la realidad del fiel, que ahora es libre, que entre la libertad y el dogma son enemigos. El dogma es una cosa y la libertad es otra. Hoy vivimos en una sociedad libre que puede elegir en dónde ir a rezar, en dónde hacer sus servicios, en dónde sentirse correctamente. Los evangelistas están haciendo un trabajo, yo creo que bastante bueno desde el punto de vista de la clientela, si lo queremos ver así, porque siguen a Cristo, siguen a Jesús, e inclusive tenemos algunas tendencias en México como señoras que hacen meditaciones y tienen algunas cuestiones diferentes porque no se sienten perfectamente representadas por la Iglesia Católica
formal. Entonces tenemos que la salida, yo pienso que la correcta, la mejor para la Iglesia Católica sería un papa que continuara con las ideas de Francisco, pero por el otro lado se sabe que las posiciones conservadoras están totalmente en contra en una serie de estas visiones y que un cisma dentro de la Iglesia Católica se podría dar. Entonces, los cardenales que van a estar ahora en este cónclave y que yo creo que no tienen presiones políticas, o sea, sí las tienen, pero no tienen presiones de que tienen que votar por uno o por otro porque perderían su puesto. Yo creo que no, yo creo que votan realmente en libertad. Tienen que decidir entre dos posibilidades. Uno, entre acercarse más al creyente de Cristo, al creyente de Jesús, y dos, evitar un gran cisma en la Iglesia Católica. Esas son las dos grandes posturas, no la tienen fácil. Vamos a ver cuál triunfa. De los 135 cardenales menores de 80 años que forman parte del colegio cardenalicio, ya 2 se han bajado del cónclave por problemas de salud. Va a haber 133, 108 nombrados por Francisco y vamos a ver, como decía Mauricio, qué línea es la que pesa en ese cónclave. Pero me gustaría escuchar a Sebastián. Me gustaría saber, Sebastián, qué esperas del nuevo Papa y si crees que va a continuar esa defensa de la naturaleza que inició de alguna forma el Papa Francisco. Así es, Lourdes. Definitivamente es lamentable la pérdida del Papa Francisco, ya que es un Papa que vino con humildad, que vino también a unir a muchas personas en favor del medio ambiente, que no se había hecho con anterioridad. Y la verdad a mí me encantaría que el nuevo Papa que sea electo también siga esta línea, ¿no? En proteger la creación de Dios, como bien decía el Papa Francisco en su encíclica papal Laudato Si, quien realmente protege la creación de Dios es quien vivirá una existencia virtuosa en este planeta. Y sin duda alguna, si todos hacemos esto, estaremos viviendo con los valores tanto del Papa Francisco como los valores que yo opino también están dentro de la Iglesia Católica en el sentido de creer en la protección y en el cuidado del prójimo y de toda la existencia de nuestro planeta, Lourdes. Así es, Sebastián, vivimos un momento histórico y lo estamos analizando aquí en Maussan Televisión. Para ello también tenemos a Luis. Luis, tú que estás en contacto con el público católico, que te dedicas a hacer periodismo y a divulgar desde el punto de vista católico, ¿cómo observas el clima en cuanto a la gente sencilla? ¿Qué esperan del nuevo Papa o qué pueden esperar? Bueno, obviamente complementando un poco lo que han venido comentando, desde el punto de vista de fe, ¿sí? Una continuidad, independientemente de presiones externas sobre si lo considerarían conservadurista o progresista, en el ámbito católico o eres completamente ortodoxo o eres otra cosa, ¿sí? Y la gente sencilla que comprende lo que es la verdad de fe, esperaría de alguien congruencia, ¿sí? Que no se dejara presionar y que, como el Papa Francisco, con su pastoral de encuentro y acercamiento precisamente con esos grupos que se consideraban marginados y que el mundo considera legítima su presencia. Ajá. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la fe, acercarse para darle, si se quiere decir, una continuidad y también un acercamiento sin abandonar los principios de la fe. Es importante porque en el cónclave se mezclan esos ingredientes: fe, política, tradición, el no olvidar que también es un jefe de Estado. Y tenemos por aquí a Jorge Luis Subsdorf, más importante que nunca, como argentino, sí, como experto en estos temas. ¿Qué podemos esperar de un sucesor de Francisco? Yo creo que siempre tenemos que ver la historia por sobre todas las cosas. O sea, nosotros pensamos que al haber nombrado 108 cardenales se va a seguir su línea. Pero si analizamos la llegada de Francisco, Francisco aparece en una línea totalmente opuesta a la que tenían Ratzinger y Juan Pablo II. Entonces estamos hablando de que en realidad la dinámica dentro del colegio cardenalicio es una dinámica que yo creo que es muy distinta a lo que nosotros podemos analizar de cómo entran y con la ideología que entran.
Es muy interesante, o sea, de hecho Francisco o Bergoglio en realidad también casi es nombrado papa cuando gana Ratzinger. Hay que recordar que si bien esos datos se supone que son secretos, se filtró que él habría renunciado en la última elección para que Ratzinger sea papa. Exactamente. Creo que hay un análisis ahí que hay que esperar. Hay una línea renovadora muy fuerte, hay una línea ortodoxa que está planteando volver a tener el espacio que está perdiendo. Es cierto que si lo vemos en número hoy esa línea es más breve, pero hay que esperar a ver qué pasa. Y hay varios candidatos. Yo creo que hay dos candidatos argentinos que no hay que olvidarse, que es Monseñor Poli, que fue la mano derecha de Francisco por muchísimos años y después terminó siendo el arzobispo de Buenos Aires. Me parece que es una persona que va a pisar mucho porque tiene mucho los pasos de Francisco. Y después hay un jesuita argentino que se nombró hace muy poquito, que es Monseñor Ángel Rossi, que hoy es el arzobispo de Córdoba, que tiene una mirada renovadora muy fuerte y que Francisco tenía mucha esperanza en esta persona. Creo que estas dos personas no creo que sean elegidos papa, pero yo pienso que van a tener un peso muy, muy fuerte en la elección y en lo que ocurre en el colegio cardenalicio. Me imagino, igualmente esas puertas están cerradas y no sabemos qué va a pasar ahí adentro. A ver qué pasa, pero lo que sí sabemos es que desde el mismo lunes, día en que se comunica la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, no solamente tuvo relevancia el camarlengo, también el decano del colegio cardenalicio, que convocó desde ese mismo día a los cardenales para que acudieran inmediatamente al Vaticano. Y en estos momentos ya se están dando las llamadas congregaciones, esas reuniones previas al cónclave donde empiezan a perfilarse las posturas. No solo importa la línea, también la edad. Se está hablando mucho de que los cardenales quisieran elegir a un papa joven que tenga un papado largo. Johanan, estamos en un momento histórico y es inevitable que surja la profecía. Claro, desde luego, siempre que hay el fallecimiento de un papa, sale Nostradamus, Baba Vanga, San Malaquía, bueno, una serie y una cantidad impresionante de profetas a lo largo de la historia que han mencionado que la Iglesia no la tiene nada sencilla para los siguientes años. El Papa se va a enfrentar a un mundo completamente distinto, donde las tensiones entre Estados Unidos, China, es lo más fuerte que vemos. Prácticamente se está polarizando el mundo en estos momentos desde el ámbito político, económico, social, cultural, y vemos que hay una reconfiguración. Y cuando llegue el nuevo Papa, entonces veremos cuál va a ser ese como catalizador que pueda utilizar, que de cierta manera los papas anteriormente han jugado ese rol tan importante. Una figura emblemática del Vaticano ha sido Juan Pablo II, que no se puede entender el mundo, la caída del muro de Berlín, entre muchas otras cosas, sin la figura del Papa Juan Pablo II. Un personaje amado, un personaje que inmediatamente que falleció la gente lo quería ya en los altares. Pero sí, como tú bien lo mencionas, la parte de la profecía siempre va a estar implícito en algo como es la sucesión papal. Ahora vemos que en estos tiempos es el Papa Negro. Ahora se habla mucho de que es el último de los papas. Y si hacemos caso a ese conjunto de profecías que se han presentado a lo largo de la historia, estaríamos entonces en una etapa crítica para la Iglesia, donde incluso algunas de esas profecías aseguran que en un futuro no va a estar la sede en Roma, sino que se encontraría en otra parte del mundo. Lo que no nos explican, no nos dicen exactamente qué fecha, bajo qué papado, pero desde luego, esto hay que entender lo que son las profecías. Profecías que pueden tener cientos de años, como pueden tener a lo mejor 20 o 50 años, y uno de los fundamentales, creo, que no debemos de quitar el dedo del renglón, es de Benjamín Solari Parravicini, un argentino, un artista plástico que de repente, bueno, comenzó a recibir información de esas otras realidades, psicografías, dibujos, donde en todo momento hablaba de que iba a llegar un papa argentino, donde en todo momento aseguraba que la Iglesia para el tercer milenio se tenía que llevar a la calle. Y lo más curioso de esto, y lo dejo hasta aquí, es la parte de cómo el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, cuando estaba en la Argentina, era seguidor y estaba muy al pendiente de esas profecías. Y la principal era llevar la Iglesia a la calle. Y los primeros discursos era la Iglesia a la calle, que dio el Papa
en ese principio, Lourdes. Continuamos aquí con más análisis y misterio en este especial. San Televisión. Buena televisión. Estamos de regreso aquí en nuestro programa especial Francisco el Papa Humilde, y claro que ha surgido la profecía. En las últimas horas, muchos medios de comunicación comentando la coincidencia en la fecha de muerte del Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II, ambos después de una Semana Santa, ambos en el mes de abril, y la diferencia entre las dos figuras, la de un Papa santo ya en vida, al que la gente gritó en la Plaza del Vaticano ante sus restos santo súbito, y Francisco, un Papa que ha querido que se muestre ante el mundo como simplemente un servidor más de Cristo, y de momento no se ha hablado ni de santo, ni de reliquia, ni de nada por el estilo. Mauricio, ¿cómo viene todo el tema de la profecía? ¿Crees que debemos darle crédito o es algo más político y mucho más mundano? Yo le atino más a la historia que a ser pitonizo, casi no le atino al futuro. Pero sí hay una tendencia. Si nosotros vemos la llegada de Juan Pablo II, el primer papa no italiano, polaco, después llega Ratzinger, alemán, luego llega un argentino, que es Bergoglio. Entonces, primero, a mí me parece que regresar a un papa italiano, para mí, no digo que seguramente hay buenas posturas, no los conozco los candidatos, pero sería una especie de regresión después de miles de años, de 2000 años de haber tenido papas, solamente papas italianos o el 90 y tantos % de Italia. Después viene la salida hacia Europa, ¿no? Con un papa, con dos papas europeos, y luego con América. La verdad es que si uno, insisto, no es muy difícil hacer un análisis de la Iglesia. La Iglesia está perdiendo muchos seguidores en Europa y muchos seguidores en América, lo que podemos llamar el Occidente. Y está ganando adeptos con Asia y con África. Entonces, una Iglesia universal, como pretende ser la Iglesia Católica, como quiere ser la Iglesia Católica, no puede solamente decir que soy occidental. Olvidemos italiano, olvidémonos europeo, o digamos ni siquiera occidental. Tiene que ser una iglesia universal. Y dando estos pasos, la mejor salida para una combinación progresista y conservadora sería probablemente otro papa americano, un papa, ¿por qué no pensar en mexicano o brasileño, o un papa sobre todo asiático o africano? Si se da que no está, la posibilidad de un papa africano no está cerrada, está creciendo mucho la fe católica, es el lugar donde más está creciendo la fe, es en África, y si los lugares donde está creciendo la fe es la gente raza negra, ¿por qué se le va a tratar de tumbar la candidatura a un buen cardenal de color, simple y sencillamente porque dicen que va a ser el último papa? Para mí, la Iglesia Católica, para los seguidores de la Iglesia Católica, no necesitamos guiarnos, no se necesita guiar por una profecía, se necesita guiar por la mejor opción. Y si la mejor opción es un papa de color, afroamericano o negro, como le decimos todavía en México, como le decimos en México, pues yo creo que sería peor, terrible, que todo el mundo votara en contra por quererle hacer caso a Nostradamus o a Malaquías. O sea, yo sí pienso que tiene que ser americano, asiático o africano. Lourdes, perdón, creo que cuando hablamos de un papa negro es completamente discriminatorio. O sea, todos de piel blanca, el mundo sigue. Pero si llega uno de color, entonces el mundo se acaba. Eso es completamente discriminatorio. Y esto viene de siglos atrás. Y cuando buscamos referencias históricas sobre el tema, no existen. No hay. No hay quien digan, San Malaquías dijo, no está. No, pero permíteme igual aclarar algo. Sí está, pero en realidad hay un error de interpretación. Y el Papa Negro es el que se acaba de morir. El Papa Negro, la profecía de lo que hablaba era de un jesuita. Tenemos que irnos a la historia. Después de la reforma, del nacimiento del anglicanismo, nace un movimiento en la Iglesia que es la contrarreforma con los jesuitas a la cabeza. El general de los jesuitas, la cabeza de los jesuitas, empieza a tomar muy rápidamente mucho poder y se vuelve el segundo papa o la segunda persona con más poder fuera del papa. Usualmente, la mirada de los jesuitas y la mirada del clero
no eran la misma y ahí estaba el planteo. Y era el Papa negro porque las vestiduras de los jesuitas eran negras. Claro. Entonces se decía que cuando se unificasen esos dos poderes en uno solo, se iba a terminar todo porque se terminaba el equilibrio entre las dos partes. Nunca pasó hasta Francisco que un jesuita fuese papa. Entonces, en realidad, el Papa Negro, de lo que habla la costumbre más que una profecía, tenía que ver no con un Papa Negro de piel, sino con un Papa Negro de sotana negra, un jesuita. Eso ya acaba de ocurrir, acaba de terminar y de alguna manera hay un error y una mirada, porque de hecho en ese momento donde la iglesia era mucho más occidental, no sé, por ahí Luis lo sabe, no sé si había algún sacerdote incluso de piel negra, estamos hablando del 1300, 1400. Bueno, más bien la inclusión de todas las culturas dentro del cristianismo en sus orígenes fue algo novedoso, ¿no? Y eso que no se hablaba como hoy tanto de inclusión. Entonces, decía San Pablo precisamente en sus cartas, ¿no? Esclavo, libre, griego, africano. Entonces, no hay racismo, por lo que se puede decir, o rechazo cultural. Más bien es un llegar al grupo, a la cultura, y ahí inculturar, como ahora se utiliza la expresión, el evangelio, que no era fácil. ¿Por qué? Pues porque si están habituados a una serie de ideas, de creencias, de hábitos, iba a ser difícil que el cristianismo fuese aceptado. Ajá. Y a pesar de la explicación pues la presencia de diferentes razas y culturas, de que ya hubo un Papa Negro que acaba de fallecer, la profecía sigue generando millones de vistas. Mira, lo que sucede es de que ahora a través de las redes sociales hay un interés, pero de verdad que es desmedido. Si nos vamos a las principales plataformas digitales, los temas que están en tendencia a nivel continental son fenómenos paranormales y el tema de los ovnis. A nivel continental, desde luego, cuando sucede el fallecimiento del Papa y comienzan a través de las redes sociales, no ahorita, sino desde hace un mes cuando comenzó a deteriorarse más su salud, comenzaron a salir todas las profecías y la que más ha causado sensación es la del Papa Negro. Ya nos mencionabas eso, la interpretación, pero nos queda aquí una parte que debemos de tomar en cuenta. El Papa Francisco es el primero que ha utilizado las redes sociales al 100% para acercarse no a la gente adulto mayor, sino a los jóvenes. Por eso tanta repercusión en los jóvenes, por eso Carlo Acutis y por eso muchos otros que vienen ahora como los nuevos santos, no para la gente adulta mayor porque esa ya forma parte de la Iglesia Católica, sino jalar a todos los nuevos jóvenes. Y entonces, si tenemos que en las redes sociales nace esa parte de las profecías del Papa Negro, pues ahí entendemos por qué hay tanto interés y el miedo en que en algún momento se pronuncien y sea el Papa una persona de color. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar si escogen a una persona de color? El impacto va a ser tremendo a nivel mundial. Puede ser, sí, algo que digan, ya, esto está peor, el mundo está patas para arriba y va a continuar. Pero ¿qué tal si llegue realmente una persona, como mencionas, Mauricio, que llega desde África y puede hacer ese cambio que realmente necesita la Iglesia? Estamos hablando de 1.406, 1.408 millones de personas de la Iglesia Católica que profesan esa religión. Es alucinante, o sea, no estamos hablando de cualquier cantidad, son millones de personas en todo el mundo. Y ahora también hay que tomar en cuenta que creo que también por ahí va el asunto, que se asegura por versiones periodísticas que en el pontificado del Papa Francisco se elevó 2%, 3% de fieles, o sea, regresaron al seno de la Iglesia Católica, que creo que a lo mejor tú nos puedes decir más de eso. Aquí nada más hay que también tomar en consideración, ¿no? Algunas interpretaciones estadísticas, porque también en las redes sociales se ha insinuado que dentro de las mismas iglesias evangélicas se dan cuenta que ha habido un retroceso dentro de sus congregaciones por la inclusión de las gentes, a pesar de que han sido progresistas para meter a todos los grupos que tratan de promoverse y que debería de resultar como algo para que empujen a las gentes, y es todo lo contrario en la Europa vieja, ¿no? Aquí en el continente americano, que también son más tradicionalistas todavía, claro,
va a ser muy difícil que un papa progresista trate de meter nuevas ideas. Okay. Pues está la profecía, está también la parte política. ¿Creéis que el colegio cardenalicio está influido o influenciado por la profecía, o esto es algo muy de los medios de comunicación y de nosotros la gente sencilla? ¿Qué pensáis? Bueno, hablando de profecías, creo que algo que también sucede mucho en la humanidad es cuando todos colectivamente pensamos en que algo va a suceder, muchas veces empujamos a que eso también ocurra, ¿no? Y como mencionaba Jorge Luis, si ya hubo un papa negro, en el sentido de que cambió la forma normal de cómo se llevaba el papado, claro. Y también si hay la oportunidad de un papa de color, sería algo muy interesante, ¿no? Algunas de las personas, como mencionaban, que más apoyaron al Papa Francisco fueron de las naciones más pobres, en la República Democrática del Congo, en Uganda, en algunas naciones del sudeste asiático, lo querían mucho también. Vamos a corte, pero ahora continuamos con más análisis aquí en este especial del Papa Francisco. Continuamos. San Televisión, buena televisión. Es tiempo de profecía aquí en este especial que estamos teniendo sobre el Papa Francisco y el futuro de la Iglesia. Una de las que más ha sonado en las últimas horas es la de San Malaquías, una profecía atribuida a este monje irlandés que entra en circulación en el siglo XVI y cuyo último lema, el 112, nos habla de un Pedro el Romano que ocupará la silla de San Pedro cuando llegue el fin, cuando arda o desaparezca la ciudad de las 7 colinas. La otra profecía que se está hablando mucho en las últimas horas es, por supuesto, Nostradamus, en concreto las dos que les voy a leer. Una que dice: por Marte contrario será la monarquía del grande pescador en problema ruinoso. Joven negro rojo tomará la jerarquía, los traidores irán día brumoso. Los intérpretes de Nostradamus dicen que habla de un papa traicionado por alguien negro vestido de rojo que pudiera ser un cardenal. Y también, por supuesto, tenemos que hablar de Parravicini y de las psicografías proféticas de este argentino. Parravicini nos habla de que después del tiempo de los 2 papas vendrá un nuevo papa que se enfrentará a un cisma en la Iglesia y que además también nombra, al igual que San Malaquías, a Pietro, a un tal Pedro que estaría relacionado con el nuevo papa. Estas son las profecías más importantes. ¿Qué pensáis? ¿Tienen alguna verosimilitud? Mira, pues siguen siendo profecías. ¿Se pueden cumplir? Quizás sí, pero quizás no. O sea, realmente no lo sabemos hasta que se cumplen. Lo que sí creo que es importante mencionar aquí es el hecho de que tenemos que ver en qué contexto fueron escritas y dadas a conocer esas profecías. En el caso de Nostradamus, nos damos cuenta que cada que va a terminar un año y va a iniciar otro, hay interpretaciones, pero muchas, ¿no? Que en el 2024 va a pasar esto, que en el 2025 va a suceder esto, y cada año es lo mismo. Baba Vanga, Nostradamus, Parravicini, pero realmente no hay como un estudio fuerte para determinar si esto pueda tener quizá, a partir de los elementos que hay en ese momento, en este caso en el 2025, de los elementos y todos los factores que hay alrededor que pudieran cumplirse esas profecías. Además en esto precisamente vemos demasiada subjetividad, ¿no? Lo acaba de comentar también Jorge, ¿no? En esa interpretación. No era negro, pero usaba sotana negra, ¿sí? Pero luego, ¿y si hubiera sido negro? ¿No? En lugar de Papa Francisco, se hubiera cumplido la profecía. ¿Qué dijo el Papa Francisco cuando salió precisamente el día de su nombramiento? Han venido a buscarme ¿desde dónde? Desde el fin del mundo. ¿No? Sabía precisamente todo lo que se venía comentando. Claro, pero acabas de tocar un punto bien interesante. Hay que recordar, y creo que Jorge nos puede dar más elementos de esto, hay que recordar que durante mucho tiempo Jorge Mario Bergoglio, cuando desde luego todavía no era papa, tenía reuniones con investigadores del tema de los ovnis. Uno de ellos es don Pedro Romaniuk, uno de los personajes muy destacados en la Argentina en cuanto a la investigación y divulgación del tema
de los ovnis y de los extraterrestres. Y tenemos entonces que él tenía un cúmulo de psicografías de Benjamín Solari Parravicini, que es considerado el Nostradamus de América. A partir de esas psicografías y en esas reuniones se asegura, quienes estuvieron ahí, que tuve la oportunidad de conversar con algunos de ellos, que en su momento no me permitieron, que fue el principio del pontificado del Papa Francisco, no me permitieron grabarlo en audio ni en video y que no pusiera el nombre, pero me dieron toda la información. Cuando hablé con estas personas, ellos me decían que en esas reuniones que empezaban más o menos 5 o 6 de la tarde y terminaban entre las 3, 4 de la mañana, que es lo que me dijeron, ellos aseguraban que lo que más le llamaba la atención a Jorge Mario Bergoglio eran las psicografías que hacían referencia al futuro de la iglesia. Y el principal, lo que ellos veían que llamaba más la atención, lo principal era esta parte de tenemos que sacar o la iglesia se tiene que llevar a la calle. Los primeros discursos del Papa Francisco, como tal, ya como Papa, con esa investidura, fue eso, saquemos la iglesia a la calle. Jorge. Lo que es interesante en ese sentido con lo que acaba de decir Luis es que uno de los libros de Pedro Romaniuk justamente se llama El faro del fin del mundo. Exacto. Que es donde analiza las psicografías de Solari Parravicini. Yo no puedo confirmar realmente que él haya tenido reuniones. Sí, lo que puedo confirmar que uno de las personas que estaba a cargo de él, un jesuita que es el padre Reina, fue durante mucho tiempo el principal investigador del fenómeno ovni en Argentina, quien se supone que tuvo la cantidad de archivos más grande y que ese santo grial de archivos hasta el día de hoy se sigue buscando. Dentro del Colegio Máximo, en donde primero Bergoglio fue maestro de novicios, después fue rector del Colegio Máximo, después fue provincial, fue pasando por todos los cargos y obviamente era imposible que desconociese que una de las personas que estaba a su cargo era uno de los investigadores del fenómeno ovni más importantes que había y que él sí, yo sé que tenía reuniones. Casualmente muchas de las reuniones eran en Flores, el barrio donde nació Bergoglio, así que se unen demasiados puntos, pero no tengo el punto para decirte sí, él participaba, pero todo el contexto dice que estaba ahí. Y estamos en Maussan Televisión, no podemos dejar de hablar del tema extraterrestre y es que Francisco en su papado hizo referencia a ese tema. Claro, desde luego, ya siendo papa, al menos en 3 ocasiones, él hablaba de marcianitos. Hablaba de marcianitos con antenitas que tenían que bautizarlo, a lo mejor con una sonrisa en el rostro, pero estaba en los primeros años, estaba presente el tema de los extraterrestres. Es decir, si vemos lo de las reuniones, si vemos lo de las profecías y vemos el contexto en el que él hablaba de los extraterrestres, nos queda muy claro de que realmente estaba sensibilizado con el tema. Déjame interrumpirte con otro dato de contexto fuerte. Sí. José Funes, el astrónomo del Vaticano, jesuita formado por Bergoglio, es la primera persona que desde el Vaticano empieza a hablar del tema extraterrestre. Claro, exactamente. O sea, contexto hay por todos lados. Sí, bueno, sí. Hay que recordar, independientemente de esa apología de los investigadores del fenómeno ovni, también hay ciencia allá en el Vaticano. Está el Observatorio Astronómico y su grupo de científicos, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista científico, considerado la posibilidad de vida extraterrestre, tú comentabas, una vez un reportero en una entrevista le preguntó qué pasaría si hubiese posibilidad no solo de vida, sino de inteligencia extraterrestre. Entonces el Papa ahí es donde aludía, si un marciano, ¿no?, o un extraterrestre me pidiera que lo bautizara, con gusto lo haría, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, pues él no se cierra, ni la Iglesia se cierra a la posibilidad de inteligencia, vida y inteligencia extraterrestre. Claro, exactamente. ¿Cómo será la inteligencia? ¿Qué conocimiento tendrán de lo trascendente de la divinidad? Entonces cuando se pueda dar la posibilidad de encuentro, entonces sí, porque recordemos, cuando fue el descubrimiento del continente americano, no se pensaba que existiera vida, ¿no? Hasta que se dio el encuentro, entonces ahora había un trato, una relación. Las profecías también hablan de cisma, de una separación de la Iglesia e incluso... Estamos casi en un cisma, o sea, tenemos un cisma que en realidad Francisco llevó de manera magistral entre los conservadores y quien quiere abrir la Iglesia. O sea, depende de quién sea el Papa, claramente estamos a un paso de un cisma. Un cisma es
Es eso. Una Un caos, ruptura, una división y un caos. y además unida a otra profecía que asegura de Nostradamus que la Santa Sede se trasladará y ya no estará en el Vaticano, o bien porque sea destruido por algo o por ese cisma. Esto va más allá de la profecía, como decís, y es un análisis al final geopolítico. Totalmente. Primero, el tema extraterrestre siempre ha sido el tema central de la Iglesia. Digo, Dios y los ángeles no son muy terrestres, para empezar. Entonces, el tema central es extraterrestre. ¿De dónde vienen? Ese es otro tema. Claro. Yo pienso que si el día de hoy tuvieran que elegir y eligieran a Jesucristo, los crucifican, porque lo que Cristo dijo, lo que Jesús ha dicho, en relación a lo que estamos viendo, es muy difícil, es muy contrario a la intención de Jesús de lo que quería decir. Para empezar, se nos requiere un papa carismático, se requiere un papa fuerte, se requiere un papa aceptado por ambas partes y se requiere un papa que tenga la posibilidad de llevar a la Iglesia católica a un siguiente nivel de comprensión de la gente. Hay pláticas muy interesantes del Papa Francisco con los jóvenes donde habla en relación al seguimiento que debe tener la gente con una niña o una mujer que aborta. Ya el sí habla de comprensión y habla de no castigar y habla de no convertir el aborto en un tema demónico, digo, volver un tema terrible. A mí me parece que ese es un avance importante, al menos en la dialéctica, al menos en la forma de expresar del Papa. Pero, insisto, necesitas un Papa que tenga la posibilidad de arreglar las finanzas del Vaticano y transparentarlas. Porque las finanzas del Vaticano y el tema del Vaticano es todo un asunto. Necesitas arreglar el asunto de la pederastia, de los papas pederastas, necesitas arreglar el tema yo pienso que se tiene que arreglar mucho el tema de quiénes son sacerdotes y quiénes no lo son. Seguimos aquí con análisis y a continuación vienen los papables. Vamos a ver si hay algún favorito mexicano. Continuamos. Estamos de regreso en este especial y es tiempo de que pongamos rostro a los favoritos. Entre esos 135 cardenales menores de 80 años, ¿quiénes son los que más papeletas tienen de ganar este cónclave? ¿Hay algún mexicano? ¿Hay posibilidad de que tengamos un papa mexicano, Luis? Sí, así como a Jorge le ganó el corazón, a nosotros también nos gana el corazón a los mexicanos. Y el cardenal Robles, el cardenal Aguiar Retes, que son también papables, ajá. Al cardenal Aguiar Retes, pues, por ser el arzobispo primado de México, custodio de la Virgen de Guadalupe. Pantalla, de hecho, Luis. Así es, custodio de la Virgen de Guadalupe, gran devoto de ella. Entonces, porque también ha trabajado mucho en Latinoamérica, conoce precisamente la realidad del pueblo latinoamericano, ¿sí? Aunque Francisco Robles, que también actualmente es miembro de Conferencia del Episcopado Mexicano, que le ha estado dirigiendo adecuadamente, y entonces va a ser difícil. Ahí precisamente en los consistorios, en estas reuniones que están teniendo los cardenales, ellos van a proponer un proyecto de trabajo, ¿sí? Ajá. Y finalmente los demás cardenales atentos pueden considerarlo. Pues vamos a ver, porque efectivamente aquí a cada país le gana el corazón y a cada medio de comunicación que consultemos tiene a los favoritos de su país. Pero ¿cuáles son los que se repiten encuesta tras encuesta? Algunos de los más repetidos los vamos a ir viendo en pantalla. El más repetido es el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado Vaticano, segundo hombre al frente del Vaticano, que se llama Pedro, recordad, y que ha tenido un papel diplomático interesante en los últimos tiempos de la Iglesia. También se menciona bastante a otro italiano, el cardenal Matteo Zuppi, que es arzobispo de Bolonia y también de una línea progresista muy parecida a la de Francisco. Estamos viendo en pantalla a Robert Sara, otro de los
posibles, papables, que en este caso es de una línea mucho más tradicionalista que la del Papa Francisco. Luis Antonio Tagle, otro de los grandes favoritos, filipino, Chito le apodan algunos y muy cercano a Francisco, algunos lo llaman el Francisco asiático, ¿no? Fridolin Ambongo, otro de los favoritos, que en este caso ha sido también muy de la línea de Francisco, polémico por haberse enfrentado a muchos regímenes corruptos de África, y hemos visto, bueno, pues que están en las encuestas y que ahora en esas congregaciones, Jorge, se están iniciando las primeros acercamientos para tratar de formar equipos, ¿no? Coloquialmente. Sí, básicamente no deberían hacerlo y no pueden hacerlo. Se supone que las reuniones en este momento son formales de orden y de agenda. Claro. Las reuniones para empezar a formar equipos tienen que ser cuando ellos no tengan ningún tipo de influencia del exterior. Y es extraño, ¿no? Porque es uno de los pocos regímenes que siguen no siendo democrático, porque si fuese democrático no hay duda de que debería ser uno de los cardenales mexicanos, porque es el lugar del mundo con mayor cantidad de fieles. Si dividimos por países, y además es interesante que aquí en México está el lugar de peregrinación más grande del cristianismo. Dándole lugar precisamente a lo que fue los consistorios en la elección de Papa Francisco. Él estaba atento precisamente a todo lo que se estaba dialogando, y él propuso precisamente, ¿no? Ya casi al final, cuando ya estaba en el cónclave. Entonces consideraron lo que él dijo como adecuado para trabajar. No fue algo impositivo, sino tomando en cuenta los puntos de vista de los cardenales. Recuerden que precisamente los cardenales, su función es apoyar la actividad del Papa. Claro, bueno, aquí también creo que no estamos tomando en cuenta en esta mesa de trabajo lo que quizá Donald Trump comience a cabildear, a mover. Creo que en este momento el país más beneficiado en caso de que llegara alguien a quedarse como papa llegando de Estados Unidos es a Donald Trump. En este momento y en esa configuración. ¿Pudiera ser? No lo sé, pero hay voces que ya están diciendo que hay algo ahí. Pero la ventaja es que al estar encerrados no hay un cabildeo. Y creo que sí, así como decía recién, que no es democrático, obviamente, porque son los príncipes de la Iglesia quienes votan al sucesor de Pedro, es interesante entender que estos príncipes de la Iglesia, o la gran mayoría, es gente que camina en la calle. De hecho, yo he estado conversando con muchos de ellos y es gente que está en la calle. Hasta hace no tantos años no veíamos a un obispo en la calle, no conocía la realidad de su diócesis. Hoy esta gente está mucho más enfocada a la calle, obviamente no todos, y eso yo creo que puede ayudar a entender. Obviamente la dinámica interna va a ser una dinámica interna que por más que tengamos 3, 4, 5 candidatos, por ahí no sale ninguno de esos y cambia absolutamente. Claro. Para la fe se habla de que es el Espíritu Santo quien guía esa elección. Desde un punto de vista político son ¿100 cuánto? 135. 135 personas que van a tener que ponerse de acuerdo, porque aparte no las van a soltar hasta que se pongan de acuerdo. Es interesante también saber que la mayoría de estos favoritos se van a caer en las primeras votaciones, porque después más o menos se forman los lobbies o grupos entre los dos más votados. Quizá nos imaginamos el cónclave como una reunión tranquila, la gente poniendo su voto, pero hablabas de política, Mauricio, y hay momentos tensos de discusión y de discursos antes de la votación. Hay una película magnífica, si la quieren ver, es Cónclave. A mí no me gusta el final, pero antes del final la película es muy buena y te muestra, con la parte espectacular que le ponen en Hollywood, te muestra realmente cómo se maneja un cónclave, ¿no? Y cómo existen grupos de interés y luego uno que obtiene menos votos en una se baja, pues, por decirlo así, para sumarse a otro. Entonces, pues a final de cuentas es como una votación de muchas vueltas en la cual se van quedando los más débiles y después se van quedando los más fuertes y al final hay una elección en la cual de manera casi unánime normalmente el que quedó más fuerte se le suma el segundo, que seguramente tendrá alguna posición política, si lo queremos ver después, ¿no? Pero obviamente esto es una votación súper interesante porque votan
una y otra y otra y otra vez y pueden estar ahí semanas enteras hasta que toman una decisión y salga otra vez el humo blanco, ¿no? Que no sale humo gris, no sale humo negro, sale humo blanco. Entonces, en este sentido, el simbolismo significa que el humo blanco se pusieron de acuerdo todos, hay un elegido por Dios, por el Espíritu Santo, que ha utilizado a los integrantes de esta votación a través de ellos para elegir al nuevo Papa. Sí, recordemos que precisamente durante el tiempo de elección es una jornada por la tarde, ¿sí? Y en caso de que no se eligiera, a los siguientes 2 días, doble jornada por la mañana y en la tarde. Y ya el tercer día, un descanso ahí, un diálogo, una conversación, ¿sí? Para tratar de desatorar esa situación. Exacto. Luis. Entonces ya viendo quiénes han votado, quiénes han votado más, que presenten su Hubo un su cónclave proyecto. que duró 3 años, ¿no? Entonces, ya para que la gente tuviera papa, entonces precisamente fue cuando decidió cerrarles las puertas con llave, ¿sí? Abrirles el techo, irles racionalizando la comida para presionarlo. Para que no dure de nuevo 3 años. Así es. Y Ok. Sebastián, es interesante que comentábamos que los cardenales que hablen de lo que ocurra ahí dentro, pues están en peligro de excomunión. El secreto debe ser total, tanto antes como después del cónclave. Así es, pues como mencionan, es un tema que debe mantenerse a puerta cerrada, pero también, como mencionaba Jorge Luis, en la Terminamos presentación sabiéndolo. anterior, se termina fugando la información. Creo que es un tema hasta de la humanidad, ¿no? De quererse enterar como sea posible de lo que está sucediendo allá adentro. Digo, en mi opinión, a mí me encantaría sí que hubiera un papa que siga con estos valores distintos que traía el Papa Francisco, que sin duda era humilde, veía por los pobres, era una persona que en mi percibir sí seguía más los valores de Jesús Cristo, ¿no? Y a mí me encantaría que eso continúe también por el medio ambiente, hablando de nuestro planeta, es el lugar que tenemos, nuestro hogar. Y si hay alguien, un líder en la Iglesia Católica que siga con ese camino y lo lleve a cabo, yo creo que eso va a unificar a muchas más naciones que separarlas. Pues el Papa Francisco de alguna manera sentía que el Papa que venga detrás de él se enfrentaría a una situación apocalíptica. En sus últimos documentos habló de la necesidad de protegernos de eso, proteger la naturaleza. De la inteligencia artificial. ¿Creéis que esa estrategia de nombramiento de cardenales tenía por fin no tanto que continúe su línea, sino frustrar estas profecías que todas son negativas? Todas las profecías papales son negativas. Mira, hay quienes aseguran dentro del contactismo a nivel internacional que las profecías están hechas para que no se cumplan. Si ya nos están advirtiendo lo que va a ocurrir, hacer lo necesario para no terminar en ese punto. Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer y hay muchas cosas que debemos de entender que dentro del ámbito profético a lo mejor sí se cumple, pero también a lo mejor y no pasa nada. Pues no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa de análisis. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.